Recibimos un sinnúmero de llamados porque cada vez son más las mujeres que denuncian haber sufrido el robo de sus hijos o haber sido engañadas por parte de redes dedicadas al tráfico de niños en nuestro país. La pregunta es, ¿qué ha hecho nuestro país para ayudar a estas madres? ¿Existe una responsabilidad del Estado? Buscamos las respuestas en el reportaje del periodista Alejandro Vega. ¿Con el periodista? Sí, Alejandro Vega por acá. Cuando vi el programa, yo fui una agradecida de Dios y llegó por fin donde la Telma, que a mí me la dieron hace 4 años atrás, por muerta. Oh, buenos días. Llegó un furgón blanco a mi casa, se llevaron a mi hija. Yo tuve mi hija en brazos, yo la vi. Tengo fe en que llegue mi hija. La hemos buscado 35 años. ¿Cómo saber cuántas de ellas comparten este dolor? Demasiados engaños, demasiados robos de niños que por décadas son buscados por sus madres biológicas. Obviamente que por el tiempo que se prolongó tiene que haber sido una cuestión absolutamente organizada. Yo creo que fue tráfico de niños, efectivamente. O sea, fue una violación a los derechos humanos de la familia y de los niños, ¿no? De todas maneras. Esto es tan doloroso, quizás peor que los detenidos desaparecidos, porque a nosotros nos engañaron y vendieron a nuestros hijos. El embarazo de Mónica no tuvo ninguna patología. Su guagua se desarrollaba perfectamente cuando nació prematura en Democracia en 1993 en el Hospital de La Serena. Después de 19 horas sin que se la mostraran, le dijeron que había muerto por problemas pulmonares. En ese instante me dice la enfermera que le tengo que dar una autorización para que la incineren. Y yo le dije, no, le dije, yo no la voy a incinerar, le dije, porque ella nació viva y yo la voy a enterrar. Entonces no, me dijo, no, es que no la puede llevar. Años después, Mónica se enteraría que su hija nació sin problemas respiratorios. A esta mujer le ocurrió algo similar a Mónica. Ambas estuvieron en todo momento hospitalizadas, mientras un cercano recibía en la morgue un pequeño cuerpo envuelto para enterrarlo. En mi ficha está consignado el número de ficha de mi hija, por lo tanto esa ficha existió. ¿Y desapareció? Y desapareció, no está en ningún lado. Los hechos demuestran que el engaño se manifestó a través de distintos subterfugios. Tengo la pulsera, ahí sale la fecha y la hora en que yo la tuve. Y acá tengo un poquito de su pelito. Fue aquí, en el Hospital San José, donde María tuvo a su hija. El 2 de febrero de 1990, cuando ella vivía dificultades económicas con el resto de sus hijos, el médico fue implacable. Que las posibilidades de que mi hija se fuera conmigo era que mi hija viviera 6 meses, 1 año, a lo mejor 2 años, pero la iba a pasar muy mal. Pero ¿sabes qué me dice? Hay otra posibilidad, me dice, porque estas operaciones, me dice, no existen en Chile, pero existen en el extranjero. Y tú puedes dar a tu hija en adopción. Cuando lo pienses, me dijo, lo conversamos. María no dudó ni un momento en salvar a su hija, pero tenía que seguir las instrucciones del médico. Yo le dije, la voy a dejarla. Me dijo, no, porque sacarla de acá va a ser engorroso. Vamos a hacer otra cosa, me dijo. Porque el médico me había dicho de que iban a haber 2 personas esperándome afuera del hospital en la estación. ¿Y usted con su guaguita salió por acá? Yo salí por aquí. Aquí había un mesón. Y estoy saliendo y me encuentro con mi mamá y mi hija Daniela, que en ese tiempo ya tenía unos 8 años. Yo tomé a mi hermanita, la tomé en brazos y mi mamá dijo que se la tenían que llevar. ¿Qué le dijiste tú? Que no se la llevara. Que por qué se la iban a llevar. Y mi mamá lo único que hacía era llorar. Yo atravesé con mi bebé en brazos, justamente donde mismo está este auto. ¿Aquí fue? Aquí fue. Y ellos se bajaron del auto y me preguntaron si yo era María y yo le dije que sí. ¿A quién se la entregó aquí usted? Al doctor. ¿Había un doctor en un vehículo? Había un doctor, el caballero estaba con un delantal.
Se trataba, según esta mujer, del doctor Claudio Ferrada, médico de la Fuerza Aérea, que trabajaba para el Centro de Adopción Sueco y al que reconoció por las pantallas de nuestro noticiero cuando se emitió el reportaje La historia oculta del millonario tráfico de niños en Chile. Él me recibió al bebé. Antes de subirse me dice, se va a contactar una persona, me dijo, dentro de estos días contigo, va a ir a tu casa. ¿Y quién era? ¿De qué se trataba? De Azoa Telma. Telma llegó a la casa. Nuevamente, Telma Uribe, la asistente social jefa de la Casa Nacional del Niño. ¿Por qué aparecen tantos niños con su dirección en Monseñor Miller? Manuel, entrate, porque el Lalo te va a retar. Esta mujer se convertiría en la mano derecha de Ana María Elgrim, la ciudadana sueca que junto a su marido, el teniente de carabineros Carlos Carmona Kopp, amasó una fortuna de varios millones de dólares vendiendo niños chilenos al extranjero. Este testimonio revela que Telma tenía una red que incluía a médicos del Hospital San José, pero pudo extenderse a muchos otros recintos asistenciales. El Hospital Salvador, por ejemplo, o la ex maternidad del Barros Luco, donde Isabel perdió parte de su vida. El día 11 fue cuando yo vi a mi hija y me dice la señorita, por segunda vez tu guagua está bien, dentro de la semana te la vamos a entregar, ¿ya? Y yo me fui tranquila a la cama donde estaba. Al día siguiente, que es el día 12, voy de nuevo otra vez a preguntar por mi hija. Me dice, espera un poquito. Y se va para adentro así. Y al rato después sale mojándose la cara así, porque traía agua en las manos, mojándose la cara y me dice, tu guagua acaba de fallecer. Y la abraza. Me abraza y me lleva a la sala. Yo lo único que... Yo vi que me inyectaron. Cuando nosotros fuimos a verla a ella, ya la encontramos dopada. No hablamos con ella, nada. Nos dijeron que ahí en el estaba puesto una información que la guaguita había fallecido y que había que retirarla. Nelly nunca había visto a la guagua de Isabel, quien se mantuvo sedada por 2 días. Viene a abrir, esta debe ser, con el papel que yo le pasé. No, le dije yo, no, esta guaguita porque es muy grande. Esta guaguita está recién nacida y es chiquitita. Y ahí encontraron una guaguita que estaba debajo, como de 2 o 3 muertos más, y me la pasaron. Una guaguita chiquita, rajada desde el estómago a la cabeza. Entonces... ¿Usted no la pudo ver? Yo no la vi. Y aquí me dijeron, ¿tiene para qué velarla? Usted tiene que irse al tiro al cementerio a registrarla. Y me tomé un taxi, tomamos y me la llevé en la falda. Pasé al cementerio a sepultarla, al tiro. ¿Y la señora Isabel nunca vio a la guagua? No. ¿Nunca pudo saber de esto? No. Una rabia, pena, dolor. ¿Por qué no pensaron en el daño? Hasta el día de hoy la busco. Tranquilita. Esto fue transversal y sistemático a lo largo del país. Mónica emprendió un lento camino por sus propios medios. Llegó a tribunales y cuando pidió los informes de la exhumación, su causa fue cerrada, pero ella logró obtener una pequeña muestra de restos óseos que llevó a un laboratorio. Y una de las forenses era una mujer, dice, ese es un submaxilar derecho. Dijo, podría ser de un bebé de 3 meses. O sea, de 3 meses ya nacido, o si no, de un animal pequeño. En efecto, los peritajes realizados en el 2001 no determinaron si las muestras corresponden a restos humanos o de algún animal, debido al mal estado y antigüedad de las muestras que datan de 1993. El avance de la tecnología hoy permitiría tener una tasa de éxito incomparablemente más alta para la identificación, pero el tribunal no ha dado lugar a este nuevo análisis. La incertidumbre continúa, un sentimiento compartido por muchas mujeres que están en la más completa indefensión. ¿Hay algún organismo público hoy día en Chile que pueda justamente asesorarlas para aquello? Me imagino que debieran ir a los mismos tribunales para poder... No, me refiero a un organismo público, no un poder del Estado. ¿Hay algún organismo público que pueda dar respuesta a esas madres? Yo hoy día lo desconozco. Ni el Sename, ni la ley de adopción las ampara.
¿Es solo el adoptado el que puede solicitar la búsqueda de sus padres biológicos? No, puede ser, bueno... ¿La familia biológica puede hacerlo? No. ¿Hay una deuda con esas madres? Yo creo que sí. Fuimos al Congreso a hacer la misma pregunta. Si se le da la chance al niño cuando es adulto de buscar a su madre, ¿por qué no darle la chance a la madre de poder encontrar a su hijo si ya es adulto? Es que no hay respuesta para eso. No hay respuesta para eso. Argentina avanza en una ley de identidad de origen que costea gastos legales de ADN y facilita esta búsqueda, pero en Chile cada persona debe pagar millones de pesos en asesoría legal para encontrar su propia verdad. Yo diría que primero le daría la publicidad a través de los medios, de modo que la ciudadanía esté impuesta de lo que pasó. Quisimos corroborar si acaso el Estado no debe asumir primero su propia responsabilidad. Vamos a ver qué es lo que opinan los abogados que vienen aquí a la Corte Suprema sobre si el Estado tiene o no tiene una responsabilidad que no ha asumido en el tráfico de niños. ¿Tráfico de niños? Sí. No tengo idea del tema. No son abogados. Vienen saliendo de la Corte Suprema y no son abogados. Mucho gusto, Alejandro Vega, periodista de Chilevisión. ¿Le puedo hacer una consulta súper importante? Cuéntame en qué contexto, a qué caso te refieres un poco, ilústrame para ver si estoy pensando lo mismo. Le explicamos que durante décadas, incluso en democracia, miles de niños salieron de Chile, muchos con doble RUT y documentación falsificada, que madres fueron engañadas y que muchas otras sufrieron el robo de sus guaguas desde los mismos hospitales de nuestro país. Creo que sí. Creo que debería haber una responsabilidad, sería indemnizable y habría que buscar la forma de que el Estado se hiciera cargo, por supuesto. Y evidentemente necesita el Estado y en rigor la sociedad chilena hacerse cargo de ello y efectuar el mea culpa respectivo. Ahora, este monumento a la justicia lamentablemente es un monumento, ¿no? Lo que se gesta adentro hay de todo, dinosaurios volando, resoluciones truculentas. Aquí existe como una red de protección estatal contra los que delinquen. Yo lo comparo a la actitud que asume el juez, el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, cuando se le entrega el informe de la juez Geldres, donde se da cuenta de más de 6.000 fichas elaboradas por una comisión de expertos en que se informa de vulneraciones de los derechos de los niños, y el juez lo que hace es tomar el informe y guardarlo en su escritorio porque no le gustó lo que vio y permitió que se prolongara en el tiempo el abuso. La violación sistemática de los derechos de esos niños por el Estado chileno se escondió bajo la alfombra. Corría el 2014, ni el Ejecutivo y menos el Legislativo estuvieron dispuestos a colisionar con otro poder del Estado cuando se acusó constitucionalmente por notable abandono de deberes al ministro supremo Héctor Carreño. Acá se defienden las estructuras de poder por sobre los derechos de los niños. Todas las presiones del Estado, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, porque yo veía y escuchaba como el ministro de Justicia llamaba personalmente a los diputados. Con apabullantes 71 votos, la mayoría de los diputados rechazó esta imputación, pero 3 años después, muchos de ellos rasgarían vestiduras ante la opinión pública por esas graves irregularidades en el Sename. Si el Estado pudo ocultar a través de sus agentes más de 1.300 muertes, perfectamente pudo ocultar tráfico de niños bajo la figura legal de las adopciones. Después de entregar engañada a su hija, María llegó en varias ocasiones a la oficina de esta asistente social. Al fondo ya estaba muy enojada porque yo había venido. Me encontré con la gran sorpresa de que estaba mi bebé en la oficina con los papás adoptivos. Esa era la oficina de la secretaria y esa era la oficina de Telma Uribe. Aquí, esa que está allá. Esa era la oficina de quién? De Telma. Ahí ella manejaba todos sus documentos, su escritorio, y la secretaria en esa oficina. Y acá en este lado era como una pequeña salita. Bueno, los dejo. ¿Ah? 1.000.000 de gracias por todo. El
último portazo, asegura, lo recibió de la misma Telma Uribe. Habían pasado apenas un par de años desde que se despidiera de su pequeña hija Romina Bravo en la céntrica oficina de esta mujer. Yo me alegré cuando vi a mi hija, pero fueron 5 minutos, porque después me echaron. Me sacaron esas fotos. Ellos hablaban porque ella hablaba inglés también, la señora Telma. Y yo no entendía nada. Y ahí no lo vimos. Quería devolverme, ir y corriendo a buscar a mi hija. Pero ya no era mía. El nuevo padre era un marín del ejército de Estados Unidos. Hoy cree que en la adopción intercedió Claudio Ferrada, el médico de la Fuerza Aérea de Chile que trabajaba con Telma. A ella acudió María cuando quiso saber cómo resultó la operación de su hija. Yo andaba con mi hijo Valdemar y mi hijo Valdemar era bien rubio y crespito. Y me dijo, qué lindo, me dijo tu niñito, me dijo, está súper lindo esta guagua, me dijo, parece gringo, me dijo, así. Y yo la quedé mirando y sentí miedo. Entonces yo le dije, yo quiero saber, le dije, de mi hija, cómo está, le dije, cómo le ha ido. Ah, me dijo, yo hace como 2 meses que quería hablar contigo. Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿sabes qué me dijo? Tu hija tuvo todo, me dijo, le hicieron de todo, pero la segunda operación falló, así que tu hija se murió. Así me lo dijo. Me dijo, tu hija se murió. Y yo la quedé mirando y le dije, ¿pero cómo? Me dijo, sí, pues me dijo, se había que hacer la operación y se murió nomás, pues me dijo, así, como que se había muerto un perro. Pero eso era completamente falso. Solo intentaba destruir el ánimo de su búsqueda. Romina está viva y no sabe dónde está ni cómo es hoy día. Ahí está. Muchas veces converso con ella. A veces le digo, yo a lo mejor está mirando las mismas estrellas que estoy mirando yo, la misma luna, si será una profesional, qué le gustará. Me la imagino solidaria, igual como somos nosotros. En este sobre aparece su hija como está hoy día, porque la encontramos. Ahí está con la mamá en la playa. Con Dana. Ahí está más grandecita, debe haber tenido unos 3 años ahí ella. Está con su papá. Es igual a la madre. Ella es como una adolescente. ¿Ustedes sabían esto? Sus compañeros de juventud. Se casó. En este mundo que le tocó vivir, Sara es una estadounidense más. Hace un año contrajo matrimonio, adoptando el apellido de su marido, Patrick Aragon. La joven, licenciada en justicia criminal, siempre supo que fue adoptada porque sus padres nunca le ocultaron sus orígenes. Lo que no sabíamos es si es verdad que requería un trasplante para sobrevivir, como le aseguraron a María, porque en el expediente solo queda reflejado que fue abandonada. A pesar de todo el sufrimiento que tuve durante 27 años, ver su felicidad aplaca ese sufrimiento. Porque tuvo amor, porque la amaron. Nuestro equipo tomó contacto con Sara. Después de varias semanas obtuvimos una respuesta. Sara asegura que nunca fue operada porque nunca tuvo una enfermedad que hiciera peligrar su vida. La joven seguirá el proceso formal para el reencuentro con su madre, alejada de las cámaras, solo cuando ella se sienta realmente preparada. Quiero que mi hija sepa que yo nunca la boté, que nunca la vendí, que nunca la abandoné, que me mintieron.